lo que estamos defendiendo es mucho más que los compañeros y las compañeras que sostienen el trabajo cada día, los niños y las niñas y las jóvenes que son parte de nuestra esencia y que nos han enseñado a que no hay límite para nuestros sueños. Entonces, digamos, nosotros tenemos esto en la sangre, es nuestro ADN, pero también sabemos que si queremos una sociedad diferente, somos absolutamente necesarios. Eso el enemigo lo sabe, el mercado lo sabe, el capitalismo lo sabe. Nuestras organizaciones son lucha de poder popular por una sociedad feliz que nos merecemos y que realmente Argentina tiene todo para hacerlo, América Latina también, y que nos han dicho que no es posible. Como decía Alberto, cada niño, cada niña, cada joven que falta en este mundo es una pieza del rompecabezas del futuro que queda incompleta. Entonces, nuestra tarea es evitar que siga siendo esto así, pero además construir un nuevo rompecabezas. Muchas gracias a todos. 20 redes, somos 6 redes en 17 distritos del conurbano y capital, 2.500 educadores populares, 21.250 pibes y pibas, que estamos ahora por el reconocimiento. Estamos por no ser invisibilizados y por una tarea de cuidado, educación y juego que es integral, porque ahora nos dicen también que hay que segmentarizar y primera infancia, segunda infancia. Nosotros nacimos criando y cuidando a todos los pibes juntos y es una tarea que en los barrios es súper necesaria, como somos necesarios también nosotros. Así que acompañar este momento y ponernos pilas que, como dijo Laura, nos merecemos otra manera de estar en los barrios con los pibes y adultos y familias juntos. Nada más. A mí me parece que hablar de la pedagogía de la ternura ante el reto de una sociedad neoliberal me recuerda lo que me decía un profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Marcos cuando yo le entregué ese cachivache que era el librito de pedagogía de la ternura. Me dijo, ¿cómo pues, Alejandro, vas a hablar en estos tiempos de ternura cuando la cosa es candente? Interesante. Porque no hay que ser ingenuos, me estaba diciendo. Y en eso tiene toda la razón. Le dice, lee. Y después discutimos porque vale la pena. Si tú no encuentras que hablar de eso es hacer política, estamos liquidados. Eso es verdad. Hablar del cariño, del afecto y de las relaciones humanas de calidad y de calidez es un imperativo político y ético. Justamente en un sistema que niega, que enfría, que tiene la capacidad del cinismo para plantearnos lo que nos plantean. Y una primera cuestión que me parece importante es recoger esas palabras, ese texto de Freud, cuando él habla del malestar en la cultura. Y esto es central, porque lo que vivimos es un grave y profundo malestar. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con las nuevas formas de colonialidad del poder hoy establecido. De esto habla Aníbal Quijano, un sociólogo que de alguna manera se ha dedicado a discutir esto de las nuevas formas, la nueva estrategia del imperio como una nueva forma de colonizar, aún después de haber proclamado casi 200 años, pronto, por lo menos para el caso peruano, cuando San Martín fue el que proclamó la independencia del Perú, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir hablando de colonialidad, no porque viene de fuera, sino porque la reproducimos nosotros mismos. Y en esa perspectiva, entonces, el proceso de descolectivización, elemento fundamental hoy día, hay un proceso de descolectivización, desmontado de una forma sistemática. Son 8 años que se discute en el país la nueva Ley General del Trabajo y la van a seguir discutiendo por 8 más, porque ya está implantada toda una forma de
poner en la precariedad de la estabilidad. Desapareció el Estado benefactor y providencial, dice Pierre Rosanvallon. Eso ya desapareció. Lo que existe son formas precarias, temporales, de contratación por 6 meses, por 4 meses. Entre nosotros le llamamos el método CAS, el sistema CAS de contratación. CAS, casi se friega uno con esto, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de saber que me tengo que adaptar para ver si después de 6 meses me renuevan el contrato o no. Bueno, esa inestabilidad es constitutiva de un sistema que lo que requiere es que la gente no esté más segura y que se embarque hasta la eternidad una vez que ha conseguido un trabajo y ha firmado un contrato. Esto es una forma de ablandar el terreno, yo diría, por aquello que es sustantivo, que es la propia sobrevivencia. Pero además de eso, hoy día tenemos más proletarios que obreros en nuestra sociedad. En el término clásico del concepto de proletario, es decir, de aquellos que viven el día a día y que no hay un horizonte mayor para salir adelante en las propias condiciones. Pero tenemos al mismo tiempo un discurso que es engañoso. Nuestro pueblo es un pueblo emprendedor. Emprendedor quiere decir, yo sé que te vas a arreglar por tu cuenta, sé que te vas a reinventar y vas a poder no dejar de comer. Entonces, lo que son situaciones delicadas devienen en los títulos de nobleza del mundo popular. El pobre es trabajador, el pobre es luchador, el pobre aguanta, ¿verdad? Que lo he escuchado yo cuántas veces, hablando con las empleadas domésticas, que decían, la señora dice que como somos serranas y venimos de cultivar la tierra, tenemos energía y fuerza en el cuerpo y que no hay que preocuparse si tengo que trabajar 16 horas, ¿verdad? Entonces, transformar situaciones graves en virtudes es parte de un discurso del imperio. Creo además que hay que trabajar un nuevo concepto de explotación. La explotación no es solamente como el capital bajo un contrato saca una plusvalía de la fuerza de trabajo del ser humano. Aquí sentados estamos produciendo plusvalía para alguien. Nadie se escapa hoy en el sistema de producir un tipo de ganancia, no fuera sino inmaterial, para gente sin rostro. En el país durante el conflicto armado se juzgaba a los militantes populares con jueces sin rostro, con capucha, ¿verdad? Esa es la sociedad que tenemos. ¿A quién tenemos delante? ¿A quién traemos para pedirle cuentas de que se nos mueran las criaturas por enfermedades curables antes de tiempo? ¿A quién? La estrategia del imperio ha sido la ocupación de las conciencias. O sea, aprendieron de Paulo Freire, ¿no es cierto? La ocupación de las conciencias. Porque una vez que ocupan las conciencias, el resto viene por añadidura. Y ocupar las conciencias significa introducir ese gusanito que dice, ¿y yo por qué no puedo tener lo que tiene la familia tal? O sea, lo que nos vende la sociedad mercado, como esa señora que decía, nos vamos a ir de shopping. ¿Qué quiere decir shopping? Miren hasta el lenguaje. No, vamos a ir a ver tiendas. Gente bien popular. A ver, o sea, eran consumidores al looking, simplemente, ¿no es cierto? Iban a consumir con los ojos. Pero era bonito, simpático matar el tiempo. Pero eso está dentro. Entonces, en una sociedad en la cual la ocupación de las conciencias constituye el nuevo patrón colonial de poder. De una u otra manera, la ocupación de las conciencias tiene que ver, por lo tanto, con lo que produce todo esto. Y es
subjetividades flexibles a lo que le plantea el sistema. La constitución de subjetividades colectivas que sean funcionales a los intereses del mercado. Estas subjetividades flexibles son la base existencial de la incertidumbre y la inestabilidad emocional hoy en la sociedad, pero que viene como resultado de un sistema que requiere de eso. A eso me refiero. No es que qué mala suerte o qué fragilidad que resultó sensible a los problemas que le aquejan. No, no, eso está estudiado. Esto tiene que ver con, ya esto es viejo, la necesidad de una acomodación voluntaria para sufrir menos a lo que nos impone el sistema. Miren, estoy viejo como andar a pie. Etienne de la Boétie, un joven que en 1537 al 42 aproximadamente escribió un manifiesto que se titulaba La servitude volontaire, la servidumbre voluntaria. Qué interesante. ¿Y qué decía este joven? Dice aquí, la única manera de estar menos inquietos es no resistir y acomodarse. Quiero ser sirviente voluntario. Y lo voluntario rompía con la condición de sirviente en su interior. La servidumbre voluntaria es lo que el sistema busca de todos aquellos que de alguna manera creen que no tienen las mismas garantías de acceso a lo que ésta le ofrece. Entonces, lo que hoy se busca y busca el sistema es justamente el poder tener este tipo de voluntariado a la servidumbre o a nuevas formas de servidumbre, como nos vende la Organización Internacional del Trabajo frente a los chiquillos que viven y se arreglan en las calles. ¿No es cierto? Creo además de que esto hace bien difícil hablar de un proyecto de vida personal o colectivo. Difícil no quiere decir que sea imposible. Proyecto de vida, hoy, como lo dice Robert Castel, ¿no es cierto?, que acaba de morir no hace tanto. Él dice que somos una sociedad no solamente de individuos, donde la individualidad es una gran riqueza, indispensable, sino vivimos en sociedades de individualismo por exceso y por defecto. Interesante. Hay una inflación del yo sobre el nosotros, un desencuentro entre el yo y el yo es necesario, pero el yo es el resultado del nosotros, y que no siempre lo ponemos de relieve. Nadie puede ser sí mismo si no es gracias a los demás. Entonces, en esa perspectiva, creo yo de que es fundamental preguntarnos también por qué ética del yo nos plantea el neoliberalismo y qué ética del nosotros. ¿Qué pone debajo? ¿Cuál es el episteme que nos ponen debajo del nosotros? A discutirse. Por lo tanto, hay tres mitos muy bien vendidos por este sistema. El mito de la razón. En eso somos más occidentales que los griegos en su época. Es decir, la racionalidad, que es nuestra preocupación también en los estudios. Pero es una racionalidad aritmética. No sé cómo van aquí, pero uno de los debates en algunas facultades allá es si las investigaciones tienen que ser cualitativas o cuantitativas, ¿no?, con gráficos y con cosas. ¿Y cómo combinar, cómo articular las dos cosas? O el divorcio a veces entre ciencias y humanidades, ciencias duras y humanidades. Acá se preguntaban, pero no mencionaron, y por eso que me pareció interesante, si las ingenierías también tienen que estar preocupadas por lo que aquí se nos ha señalado. ¿No es cierto? Si los médicos tienen que estar preocupados por eso o no. Y no solamente
los educadores, los maestros, los psicólogos, los que están metidos en el contacto directo. Entonces, son crisis que tienen que ver con la racionalidad, cosa que no existe en nuestros pueblos originarios. En nuestros pueblos originarios, lo central no es la racionalidad, es la relacionalidad. Algo que no me permite relacionarme positivamente con los demás. ¿Cómo puede ser racional? ¿Cómo puede ser racional algo que me enemista con la naturaleza? ¿Cómo puede ser racional algo que me impele a la competencia desleal incluso? O sea, lo que no produce relacionalidad, convivencialidad, capacidad de mirarnos en el rostro como hermanos y hermanas, ¿puede ser racional eso? ¿Puede ser racional lo que me impulsa al combate y a la guerra? Y no al diálogo, y no al debate, y no a la confluencia. Entonces, miren ustedes, el cartesianismo de dividir, ¿no es cierto? Distinguir es la buena palabra, eufemista, pero en realidad, más que distinguir, era separar. Entonces, en esa perspectiva me parece a mí que hablar de una pedagogía de la ternura en un contexto como este obliga a repensar cosas que van más allá de lo pedagógico y de la relación interpersonal, que tiene que ver también con cómo se construye y en base a qué pensamientos se construye la sociedad esta que estamos llamando dominante. Tiene que ver con la técnica, evidentemente. Edgar Morin, antiguo combatiente en la resistencia contra el ejército alemán, entre paréntesis. Es un tipo que estuvo en la lucha armada. Bueno, él, en un texto lindísimo que tiene, que se titula Pensée global, pensar globalmente, retoma algunas de estas tesis que me parecen fundamentales. Y él dice, no hay que hacerse enemigos de las técnicas, de las tecnologías, para nada, ni de las ingenierías, porque eso tiene un potencial inmenso para transformar esa gran pregunta: ¿y qué es ser humano? Dice, ahí está cantidad de elementos nuevos. Entonces no se trata de oponerse, sino se trata de preguntarse qué es lo que está en juego detrás de todo esto, cuáles son las consecuencias a las que tenemos que atender. Otro de los mitos es el monopolio de la subjetividad. Estamos en nuevas formas de la relación entre civilización y barbarie. Ese es un tema que hay que volver a trabajar. ¿Cuáles son las nuevas formas de barbarie que en nombre de la civilización el sistema capitalista y neoliberal, con su modelo civilizatorio, está provocando en nuestras sociedades? Y no es solo un problema de en las grandes alturas de la sociedad. Lo hice en el mundo popular. Cuando uno le dice, lo conversábamos aquí con Tony, la cabeza también de los pobres está sumida en este contexto. Y por lo tanto, el ser pobre no significa ser revolucionario inmediatamente. Esto me parece clave, porque lo otro es, estoy con los pobres. Discúlpenme, con todo el respeto que se merecen todos, pero la gente del Opus Dei, por ejemplo, está metida en sectores populares. Eso no quiere decir que han cambiado la cabeza, perdónenme, ¿no es cierto? Quiero decir, tienen su manera de mirar. Entonces, el tema no es de un mimetismo con los sectores populares, sino qué es lo que está en juego cuando uno dice, estoy de este lado, en esta verga. ¿Cuál es el proyecto popular? Aquí han trabajado mucho, Descanone y otros han trabajado la cuestión de pueblo, muy importante, en mi opinión, pero hay que retomarla, hay que rearticularla, ¿verdad?, para poder responder también a este tipo de cosas. Hay un sociólogo argentino, seguro que ustedes lo conocen mejor que yo, que es José Francisco Puello Socarrás. Pero él tiene 8 tesis sobre el neoliberalismo sumamente interesantes, discutibles como todo trabajo, ¿verdad? Y en esas 8 tesis, él dice algo que me parece simpático. Dice,
En primer lugar, no es un tema de economía dura. No, también lo es, pero no entremos por ahí solo. Este es un tema de modelo de civilización. Abarca todo, nada se les escapa, nada. Y a veces nosotros, educadores populares, hemos estado preocupados por la formación política de la gente, y hay que estarlo, por supuestamente, ¿no es cierto? Pero hemos agarrado ángulos muchas veces, o hemos agarrado que aprendan cosas para que se defienda después. O sea, la segmentación de las dimensiones. Aunque Morín dice, y con razón, que a veces un pensamiento holístico es un pensamiento reductivo. Interesante. Porque parece que por lo holístico no se le escapa nada, pero terminamos privilegiando algunas dimensiones. Esta cuestión de la pedagogía, la palabra pedagogía puede distorsionar la dimensión del afecto, del cariño, de la amorosidad, que es un componente que la sociedad cínica manipula. La manipulación de la subjetividad, del afecto, del cariño y de la ternura es parte de la estrategia de dominación. O por seducción o por violación, cualquiera de las dos. Las dos son violentas. En una sociedad mercado que trabaja fundamentalmente sobre el sentido pulsional, que insiste en la dimensión pulsional en el cerebro reptil que tenemos. Esto es muy serio, porque no es para ser reptiles y morderles y envenenar a los que nos dominan, sino fundamentalmente para las relaciones horizontales, en las cuales evidentemente las formas de violencia están a flor de piel, como ustedes bien lo han señalado. Entonces, yo diría que la pedagogía y la ternura, por lo menos en nuestro caso, nace en el contexto de lucha armada, justamente donde se negaba la posibilidad del diálogo, la posibilidad de entenderse y debatir, de creer en la palabra. En ese contexto hemos recibido a maestros y maestras que venían de las zonas de conflicto, donde habían visto cómo les mataban a sus parientes, a sus hijos, cómo les mataban a sus animales, porque a un campesino matarle una vaca era como matarle a un hermano, porque a un adolescente matarle el perro que le cuida era como matarle a su hermanito. Pero esto nos parece raro, ¿no es cierto? Estamos para tener mascotas, pero obligatoriamente no ha cambiado nuestra relación, nuestra manera de ver y percibir qué significa la relación con eso que aparece como que no tiene la misma dignidad. Boaventura de Sousa Santos tiene un aporte que a mí me parece sumamente lindo. Él dice, hay entes que tienen derechos aunque no tengan obligaciones. Aquí los juristas me podrían decir, pero un derecho supone también una obligación. Entonces, no, dice, hay entes que tienen derechos aunque no tengan obligaciones. Por ejemplo, la Pachamama, la tierra, tiene derecho a que la cuidemos, pero yo no le puedo pedir, me tienes que dar una manzana de tal tamaño, ¿no es cierto? O me tienes que dar unos maíces o un trigo que sea así. Interesante. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con entes que tienen derechos aunque no tuvieran obligaciones? Esto para decir cómo la intervención, el involucramiento de la ciencia, de la genética o del extractivismo capitalista, que es el que vivimos en el país de donde vengo, hay zonas donde el 80% del territorio ya está concesionado por debajo de la mesa. O en la Amazonía nuestra, ¿no es cierto?, donde los bosques, centenares de miles de hectáreas de bosques ya han sido concesionadas, porque ahí hay agua. Los grandes temas hoy que ha provocado, como dice una vez más Edgar, cuando él dice la potencialidad telúrica de lo humano es imparable. Hoy día, si hay catástrofes naturales, no es porque los cielos han encaprichado. Si hay lluvia como la que hemos tenido esta mañana, ¿no es cierto?,
porque suele llover, este es un clima. No, eso está provocado. Es el resultado de una manera de entender el progreso y el desarrollo y una manera de hacer de la tierra un objeto. ¿Por qué? Porque lo fundamental en un falso discurso es el antropocentrismo de la mirada y de creer de que somos los reyes de la creación. Esa cosa hay que sacársela de la cabeza. En el mundo indígena esto se vive. Quienes hemos trabajado en zonas interiores del país con el mundo indígena, podemos decir que hay otra mirada, hay otro valor que también está siendo atentado por el sistema. Hablando yo con una persona que trabaja en el Cusco hace 40 años, le pregunté, ¿cómo ves en los próximos 20 años a los niños y adolescentes del mundo rural? Me dijo, Alejandro, los veo a todos en la ciudad. ¿Por qué? Porque el proceso de urbanización, de creación de ciudad, ¿verdad?, se presenta como el lugar para vaciar el campo y para poder explotar el campo sin que haya ojos y sin que haya tradición, sin que haya un elemento cultural que defiende la tierra de otra forma, que mira la producción agropecuaria de otra manera. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Se puede hablar ahí de cariño, de afecto, de ternura, o es una cuestión interpersonal. Hay 4 características que me parecen fundamentales. En primer lugar, el tema de la ternura es un tema de carácter público y político. Cuando Aristóteles habla de las relaciones, ¿no es cierto?, eso es algo público. Lo político es la relación en alteridad, como diría Levinas, ¿no? Es decir, una relación hacia el otro ya es una relación pública, por más íntima que pudiera ser, no sé si me dejo entender. También la relación de una pareja es una relación íntimamente pública, es decir, tiene un carácter frente al otro. Eso tiene que ver con la polis no en el sentido de la polis, ¿no es cierto?, sino tiene que ver también con cómo se construye pueblo, cómo se construye. Nada es privado en ese sentido. Todo ser humano es un ser público, es de interés de especie y de interés de humanidad. No es privatizable ningún ser humano, sino porque podemos decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben por esto, porque son seres públicos, nos pertenecen todos, pertenecemos a otros. 2, es una cuestión ética, no moralista. Toda ética requiere una moral, pero no toda moral es muy ética. Esta relación entre ética y moral me parece fundamental para entender este sistema capitalista y entender también el discurso del cariño, del afecto. Me das 30 segundos y acabo. Pero también tiene que ver con una perspectiva utópica. La utopía no ha muerto. Ay, el día que muera morimos, todos. La utopía, solo pueden ser utópicos los que están acá, porque están haciendo algo. El que no hace nada, que ese no es utópico, ese es un preñado en el aire, ¿verdad? La utopía supone un tren de aterrizaje. De ahí es que se sueña en algo que puede ser mejor de lo que tenemos. Pero también tiene que ser algo de relación intercultural, intertranscultural, porque las relaciones entre culturas distintas no dejan a las culturas en el lugar de donde estaban. El diálogo y el encuentro intersubjetivo, intercultural, transforma a quienes entran en diálogo. Si no, no es encuentro, será cualquier otra cosa. Y finalmente, el problema de la intrageneracionalidad. El tema generacional es un tema que los sociólogos a nivel internacional descuidaron durante mucho tiempo. La relación entre generaciones. No lo perciben ustedes en la relación. Los chiquillos de hace 40 años, cuando empezamos la organización, los de hoy son otra cosa. Y para entenderlo, francamente que no es tan fácil. No porque es mejor o peor. Tienen otros elementos que no tenían hace 40 años los muchachos. En esa perspectiva, la relación intrageneracional es fundamental. ¿Quiénes trabajamos en el mundo de la infancia popular y trabajadora en especial?
No tiene ningún sentido la organización de niños trabajadores si estos no son capaces de ser significativos para otras infancias. También las infancias de sectores sociales más acomodados. Este es un diálogo necesario, sin lo cual se pierde sentido de cómo la nueva generación es la que tiene que encontrarse para la pelea social, para la pelea política, para la pelea cultural, etc. Creo yo, por lo tanto, que hay retos de carácter más educativo que tendríamos que aventurar. Uno de ellos para mí es esta especie de necesidad de que los profesionales en el trabajo popular, en el trabajo social, revisemos siempre los posibles riesgos de narcisismo profesional. Es decir, el creer que porque tenemos algunos títulos, ¿no es cierto?, algunos generosamente regalados, en nuestro caso con los doctorados honoris causa, ¿no es cierto?, pero es clave, me parece a mí, lo que decía un niño ciego en esa misma reunión que les contaba al principio. Dos niños invidentes que dijeron, para cambiar y tener un mundo otro, es necesario ser humildes. Fíjense ustedes. Es decir, ser sencillos y saber que solos no hacemos las cosas. Estoy hablando de dos mocosos así, que dijeron, no nos olvidemos que sin humildad no tenemos nada que... Humildad no quiere decir ser temerosos, ilimitados y faltos de energía. Creer que es por nosotros que las cosas cambian. Las cosas se pueden ir movilizando en la medida en que junto con otros vamos siendo. Por eso el lema que ellos tienen es nada sobre nosotros sin nosotros.